En esta lección vamos a resolver una relación de recurrencia cuando la ecuación característica tiene una sola solución o una solución repetida en general cuando se usa la raíz característica. Técnica: si podemos escribir la relación de recurrencia en forma de un sub n más alfa por un sub n menos 1 más beta por un sub n menos 2 igual a 0, entonces la ecuación característica es x al cuadrado más alfa por x más beta igual a 0, y si la ecuación tiene dos soluciones distintas o el polinomio característico tiene dos raíces distintas r sub 1 y r sub 2, entonces la solución a la relación de recurrencia es en la forma de un sub n igual a por r sub 1 a la potencia de n más b veces r sub 2 a la potencia de n, donde a y b son constantes determinadas por las condiciones iniciales, pero cuando la ecuación característica solo tiene una solución repetida, o podemos decir que el polinomio característico solo tiene una raíz, entonces la solución a la relación de recurrencia tiene la forma de un sub n igual a veces r a la potencia de n más b por n veces r a la potencia de n, donde nuevamente a y b son constantes determinadas por las condiciones iniciales, por lo que cuando solo tenemos raíz simple o una sola solución a la ecuación característica o solución repetida, observe cómo este segundo término tiene un factor de n que no aparece en la solución general. Cuando tenemos dos raíces distintas o dos soluciones distintas, como ejemplo, resolveremos la relación de recurrencia a sub n igual a 8 veces a sub n menos 1 menos 16 veces un sub n menos 2 con los términos iniciales un sub 0 es igual a 1, y un sub 1 es igual a 6. El primer paso es escribir relación de recurrencia en la forma necesaria para identificar alfa y beta, lo que significa que establecemos el lado derecho de la relación de recurrencia igual a 0 restando 8 veces un sub n menos 1, y sumando 16 veces un sub n menos 2 a ambos lados de la ecuación, lo que nos da un sub n menos 8 veces un sub n menos 1 más 16 veces un sub n menos 2 es igual a 0. En esta forma observe que alfa es igual a menos 8 y beta es igual a 16. Lo que significa que la ecuación característica es x al cuadrado menos 8x más 16 es igual a 0. Y ahora tenemos que resolver, y podemos resolver esto factorizando los factores de x al cuadrado menos 8x más 16 son x menos 4 y x menos 4. Observe aquí que tenemos una solución repetida o una sola solución de x es igual a 4 y por lo tanto, usamos la forma a sub n igual a por r a la potencia de n más b por n por r a la potencia de n para la solución general que indica. Nuestra solución general es en la forma de a sub n igual a por 4 a la potencia de n más b por n por 4 a la potencia de n, y ahora necesitamos determinar los valores de a y b configurando y resolviendo un sistema de ecuaciones usando las condiciones iniciales de a sub 0 igual a 1 y a sub 1 igual a 6. Hagamos esto en la siguiente diapositiva. Cuando se determina que un sub 0 n es igual a 0 usando nuestra solución general, tenemos un sub 0 igual a por 4 a la potencia de 0 más b por 0 multiplicado por 4 a la potencia 0 que es igual a un sub 0 que es 1. Simplificando, observe cómo el término b se elimina y nos queda igual a 1. A continuación, usamos un sub 1 igual a 6 para formar la segunda ecuación cuando determinamos que un sub 1 n es igual a 1 a sub 1 es igual a por 4 a la potencia de 1 más b por 1 por 4 a la potencia de 1 que debe ser igual a sub 1 que es 6. Simplificando obtenemos la ecuación cuarta más 4b igual a 6. Bueno, este sistema es bastante fácil de resolver porque ya sabemos que a es igual a 1 sustituyendo 1 por 1 en el segundo ecuación tenemos 4 más 4b igual a 6 resolviendo para b obtenemos b igual a la mitad. Ahora que sabemos que a es igual a 1, y b es igual a la mitad podemos determinar la solución. A la relación de recurrencia tenemos una sub n igual a 1 por 4 a la potencia de n o solo 4 a la potencia de n más una media vez n por 4 a la potencia de n. Esta es la solución a la relación de recurrencia. Es importante recordar cuando hemos repetido la solución o una sola solución a la ecuación característica, la segunda término de la solución general va a tener un factor de n que no está presente cuando tenemos dos soluciones. Espero que esto te haya resultado útil.